Buenos días. Lucas 3 y 4. Estamos en la primera parte del estudio, más bien del libro. Dividimos el libro en dos partes. La primera tiene que ver con la identidad de Jesucristo. ¿Quién es? La segunda mitad es la vista en Jerusalén, es decir, dirigiendo ya su mirada y atención a la cruz, ¿verdad? En esta primera parte de la identidad del Señor Jesucristo, tenemos estos dos eventos: el bautismo, cuando el Señor Jesús es bautizado, es sumergido en agua, y después la tentación de Jesús. Inicia su ministerio y enseguida es tentado. Escuchen esto: Yohanan ben Zacaraya ha Cohen. Víctor sí entendió. Ese es el nombre que debería de llevar Juan el Bautista. Ese es el nombre de Juan el Bautista. Yohanan es el nombre verdadero, no verdadero, pero el nombre en hebreo. Juan realmente no es su nombre, es el nombre, ¿cómo se dice? Asignado por nuestro idioma occidental al nombre Yohanan. Después Ben Zacaraya es hijo de Zacarías, ¿verdad? Es Yohanan ben Zacaraya. Y luego Ha Cohen. Cohen es la dinastía o la clase. ¿Se acuerdan de la clase de la cual venía Zacarías como sacerdote? Entonces esa sería la identificación de Juan, que es Juan, hijo de Zacarías, de la clase Cohen, ¿verdad? Y solo es una mención porque si se pueden a pensar, estamos 2000 años alejados de la cultura de los judíos, ¿verdad? Hay mucha distancia en tiempo, muchas diferencias, y ante el ojo moderno o nuestro contexto, realmente a primera vista no podemos tener la interpretación quizá más exacta o correcta o precisa, ¿verdad? Con el ojo moderno, realmente necesitamos estudiar la persona o las personas que tengan el deseo de entrar más, conocer más el contexto de qué hacían los judíos, qué era la religión judía, cómo se componía, en qué ambiente llega el Señor Jesucristo, en qué ambiente nace o en qué momento nace o Juan o Yohanan empieza a predicar. De hecho, podemos tener un conocimiento superficial, no superficial, sino básico, quiero decir, de las escrituras o de este libro de Lucas, y después hay que rascarle más para tener un conocimiento medianamente mayor, y todavía hay muchos materiales, libros, libros de consulta, hay muchos videos hoy por todos lados respecto a la cultura judía, y podemos pasar más tiempo estudiando para tener un entendimiento más preciso. La Biblia, en este caso el libro de Lucas, lo que estamos estudiando acerca del Señor Jesús, solo tiene una interpretación. Todo lo que sucede acerca del Señor Jesucristo tiene una interpretación, una sola, ¿sí? Pero tiene varias aplicaciones. Podemos entrar a los textos, a las enseñanzas de Jesús y tomar aplicaciones para el día de hoy, pero hay una sola interpretación, ¿verdad? Una sola razón de ser. También el nombre de Jesús, habíamos dicho que Jesús propiamente, como dice Vivi, el nombre occidental no es el que recibió o el que anunció el ángel, sino es Jesús o Yeshua, que es Salvador, es el Salvador, haciendo referencia también a Josué, como conocemos el Salvador del Antiguo Testamento, Josué. Entonces les invito a que profundicemos según los medios que tengamos y el interés, lo que tenga Dios en nuestro corazón, el impulso que nos dé, meternos a estudiar más en este contexto. Vamos ahí en Mateo 3.
quiero recordar un poquito lo que sucede, perdón, en Lucas 3. No, de hecho sí es Mateo 3 también. En Mateo 3 habíamos visto que lo que Juan el Bautista predicó de inicio, cuando se empezaban a acercar las personas a bautizarse, les dijo generación de víboras, pero Mateo 3 nos da más información de a quién se los dijo con más precisión. Es, por ejemplo, el versículo 3:7. Dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir de entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Miren, rascándole un poquito más, podemos entender acerca de la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Esto ustedes mismos pueden investigarlo por su cuenta, pero en el libro de Lucas vamos a tener muchas menciones de quiénes son los fariseos y los saduceos. Parecería que es como el grupo religioso, o es el grupo religioso con el que el Señor Jesús tuvo una confrontación directa y abierta y más con mayor oposición. Es la religión dominante, el fariseísmo es la religión dominante de ese momento y ha sido la religión dominante por los últimos 300 años ahí en Jerusalén o en el área de Judea. Los fariseos y los saduceos tienen una confrontación entre ellos mismos. Son dos sectas religiosas que buscaban control sobre la población. Siempre el interés o llegó a ser el control de la población y tener beneficios por ello. Entonces, los fariseos, por un lado, vean esto, a ver si me doy a entender, tenían a cargo el Sanedrín, que era el grupo gobernante de Israel. El Sanedrín era la plana mayor de los gobernantes de Israel, ¿verdad? Vemos ese grupo mencionado en varias ocasiones. El Sanedrín es el grupo de gobernantes religiosos. Pues ese grupo gobernante religioso era dominado por los fariseos. Y también su brazo, digamos, de extensión o el medio para alcanzar o para dominar o para controlar a los israelitas eran las sinagogas. Las sinagogas era el principal pilar de la vida religiosa de los judíos, ¿verdad? Entonces tenemos al grupo gobernante que son el Sanedrín, ¿verdad? Y después el brazo para extender el dominio o el pilar de la vida religiosa son las sinagogas. Entonces vemos en los viajes de Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hemos visto los viajes de Pablo que en algunas ciudades sí hay sinagoga y en otras ciudades no hay sinagogas? Es decir, donde sí hay, ya se extendieron los judíos, y hay lugares muy lejanos de Jerusalén, ya por el área de Asia, donde son los viajes misioneros de Pablo, hay lugares donde ya los judíos ya llegaron hasta allá con su sinagoga, y ahí es donde Pablo aprovechaba justamente para poner un pie y predicar el evangelio o abrir las escrituras ante los judíos y predicarles por las escrituras que este Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y en otras ciudades donde él llegaba no había sinagoga, como en el caso de Filipo. Filipo, las mujeres creyentes o que hacían oración se reunían allá en el río, porque no había sinagogas, no había suficientes varones judíos para poner una sinagoga. Entonces, todo ese sistema estaba controlado por los fariseos. La diferencia con los saduceos, que era la otra secta dominante, es que los saduceos lo que controlaban eran los sacerdotes encargados del servicio del templo. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Los saduceos eran los sacerdotes encargados del servicio del templo. Los fariseos no controlaban eso. Entonces los saduceos tenían su propio, digamos, coto de poder de alguna manera, ¿verdad? Y los fariseos con el Sanedrín y con las sinagogas tenían otro coto de poder. Entonces estaban siempre confrontados tratando de dominar ambos grupos. Luego más adelante vamos a hablar acerca de estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, y tenían sus diferencias.
¿sí? Los saduceos, algunos de ellos o muchos de ellos no creían en la resurrección. También se acuerdan que Pablo, cuando tiene frente a sí a los fariseos y saduceos, les tira un cohete para que se peleen entre ellos. Bueno, no que se peleen, pero que se dividan. ¿Se acuerdan cuál fue ese cohete que les tiró Pablo? Les dijo, del que le estoy hablando resucitó. Y todos los saduceos, no, nosotros no creemos en la resurrección. Y los fariseos, nosotros sí. Entonces empezaron a pelear entre ellos. Entonces, así con esas diferencias, había algo que los unía, ¿sí? ¿Qué era lo que los unía en esta historia? Puede ser la ley, pero aún con la ley tenían sus diferencias. Hay cosas interesantes que más adelante vamos a ver respecto a lo que hacían los fariseos, porque ellos agregaban sus propios mandamientos para proteger a los israelitas que no quebraran los mandamientos. Era como tener el Torá o el Antiguo Testamento o la enseñanza de Moisés y ponerle una cerca alrededor, ¿verdad? Protectora con sus propios mandamientos para que la gente no se acercara a quebrar la Torá. Sí, eso es bien interesante, luego podemos verlo. Lo que unía a los fariseos y los saduceos en esta ocasión era que alguien venía a, ¿cómo se puede decir? A echarles a perder la fiesta, ¿sí? Ese es Jesús. Entonces, ahora ambos grupos ven a Jesús como un opositor y vienen y le hacen preguntas. Van a ver a lo largo del libro o de los evangelios que vienen los fariseos y los saduceos a hacerle preguntas para tratar de hacerlo caer en alguna frase que el pueblo se vaya contra Jesús, ¿verdad? Entonces, esta primera diferencia quiero mencionarla aquí, y a ellos es a los que Juan el Bautista les dice generación de víboras, justamente porque eso representan. Es decir, no son el sistema religioso establecido en el Antiguo Testamento como salvoconducto para que la gente del pueblo que peque, todo aquel que peque, se acerque confiadamente a Dios para remisión de sus pecados. ¿Sí? Y luego, vean ahora sí en Lucas 4, regresamos a Lucas 4, perdón, en Lucas 3, 3:21. Alguien que lea, por favor, Lucas 3, 21, 22. Y está ahí, Lucas 3, 21 y 22. ¿Alguien lo tiene para todos, por favor? Cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él de forma temporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ajá, la predicación de Juan el Bautista era de que arrepentimiento para perdón de pecados. Hemos hablado en otras ocasiones que este arrepentimiento, déjenme ver cómo lo digo porque no quiero que haya un malentendido. Esta predicación de arrepentimiento, no sé si es diferente, decirlo diferente, pero es de una forma muy particular porque usa la misma palabra de arrepentimiento en el diferente arrepentimiento que vemos. La diferencia es esta, no hablo de una diferencia, digamos, en el corazón, de quebrantamiento de corazón. El mensaje de Juan, cuando habla de arrepentimiento, es en el Antiguo Testamento, siempre el llamado de los profetas era justamente a no quebrantar la ley de Moisés y regresar a Dios, ¿sí? Hemos hablado de esto varias veces, pero rápidamente lo menciono. En el libro de Jueces, por ejemplo, ¿verdad? El libro de Jueces es el pueblo de Israel se rebela contra Dios, tiene sus propios dioses, ¿verdad? Hace culto, se aleja de Dios. Dios usa a los pueblos paganos de alrededor de ellos para irles a robar sus frutos, irlos a dominar, ¿cómo se llama? Hacer la guerra contra ellos.
Dios usa a los pueblos paganos para llamarles la atención o disciplinarlos. El pueblo pide auxilio, ¿verdad? Es ayúdenos, Dios, nos regresamos a ti. Dios levanta a un libertador o a un, en este caso, un juez tipo Sansón, Gedeón, ¿verdad? Levanta a un salvador, digamos, entre comillas, a un libertador, a alguien que pelee. Y el pueblo regresa, ¿verdad? A confiar en Dios. Pero este círculo ocurre muchas veces, ¿sí? Pero resulta que en algún momento, el pueblo en algunas ocasiones hace este círculo pero que regresa al pueblo o regresa al pueblo, al Señor, ¿verdad? Pero llega un momento, pasados los años, rápidamente digo que el pueblo otra vez tiene sus dioses, se aleja y no se arrepiente. Los pueblos alrededor los disciplinan y no viene el arrepentimiento, ¿sí? No ves como el enganche para el arrepentimiento. Y entonces Dios envía a los profetas y les dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y a Jeremías lo agarran y lo meten en el pozo porque eso no quiere escuchar el pueblo porque están contentos como les va, ¿verdad? ¿Sí? Y el llamado de los profetas es arrepiéntanse y ese regreso no ocurre. Una de las cosas que sucedía era que en la ley decía que el séptimo año deberían descansar la tierra, deberían dejar de trabajar la tierra y dejarla descansar. Pero y los israelitas inteligentes, astutos, decían, ¿qué tal si este año pues no la dejamos trabajar porque da mucho fruto y vamos a perder nuestros negocios y nuestro sistema pues para... Entonces decían, este año no lo vamos a hacer. Y pasó un año y otro año y otro año. Pasaron 490 años. 490 años en que no guardaron el séptimo año. No dejaron descansar la tierra en el séptimo año. ¿Sí? Y el dejar descansar la tierra el séptimo año es una acción de fe, ¿verdad? ¿Vale? Dejaron de creer, es decir, mira, y la frase que usamos a veces, por si las moscas, por si no, ¿verdad? Mejor la trabajamos por si nos falta. Y esa es una actitud de incredulidad. Si Dios dice, guárdala o déjala de trabajar el séptimo año, y yo soy tu proveedor, yo soy tu Dios, pues no te va a faltar nada. Y yo decía, no, por si las moscas, mejor si la trabajamos y guardamos, ¿verdad? Es una actitud clara de incredulidad y desafío a lo que Dios dice. Y entonces la dejaron de trabajar, la trabajaron 490 años y no se arrepintieron, no se engancharon en el arrepentimiento, ¿verdad? Y a tal momento que las 10 tribus del norte fueron esparcidas y fueron llevadas cautivas por Siria, ¿verdad? Algunos regresaron al reino del sur, pero otros son las 10 tribus dispersas que les llaman. Y años más tarde, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, viene al sur y los lleva cautivos. Se los lleva 70 años. ¿Saben por qué fueron 70 años? Sí, la profecía es, si ustedes no dejan descansar la tierra, yo los voy a sacar de aquí para que la tierra descanse. ¿Sí? Y se llevó a todo el pueblo de Israel, destruyeron las ciudades, destruyeron todo y se llevaron a los cautivos a Babilonia 70 años. La tierra se quedó sin trabajar 70 años. Es algo así como que no la dejaste descansar 490, me debes 70 años
de descanso de la tierra. Es un decir, ¿verdad? Pero fueron los 70 años que fueron cautivos en Babilonia, lo que la tierra no descansó, y es como que Dios, ustedes no dejaron descansar la tierra en incredulidad, pues yo los quito a ustedes por 70 años y luego los dejo regresar. Bueno, entonces el mensaje de Juan el Bautista de arrepentimiento es justamente dirigido a los israelitas para ese enganche, ¿verdad? Ese círculo de enganches. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y creo que el arrepentimiento, o el llamado de Juan al arrepentimiento, en ese sentido es diferente al que se predica en Hechos y que se menciona en Pablo, que sí menciona el arrepentimiento, el quebrantamiento en el corazón, pero no es, a los israelitas era vuélvanse a su Dios, ¿verdad? Era vuélvanse a su Dios, y a los gentiles es vuélvanse no, ustedes no tienen Dios, ¿verdad? Es lo que dice Efesios, es sin Dios, sin esperanza, no tienen parte con Israel, pero sí hay un llamado a un quebrantamiento del corazón, hay un Dios que ustedes no lo conocen, ¿sí? Pero aquí está para brindarles salvación. Entonces, en ese sentido, espero que quede un poco claro la diferencia del arrepentimiento. No estoy diciendo que sea en el corazón, el quebrantamiento del corazón, creo que ese sí debe ser el mismo profundo, pues, pero los contextos de la predicación de arrepentimiento de Juan el Bautista y de la salvación a los gentiles es diferente en ese sentido. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Hoy en día, pues, a menos de que haya judíos aquí que les prediquemos, vuélvanse a su Dios o conozcan el Mesías, si vino y es Jesús, o alguna persona que conoció a Cristo de jovencito, a lo mejor, vuélvete al Dios que te enseñaron tus papás, o al que conociste en la iglesia de chico, ¿verdad? En ese sentido, es vuélvete a Dios. Bueno, sí. Sí, no fue capricho, sino tiene una razón de ser, algo sabio y científico en este caso, ¿verdad? Que la ciencia confirma que la tierra tiene que descansar para que no se acaben los minerales y la riqueza de la tierra, realmente la tierra es rica. Bueno, continúo. Entonces, cuando el Señor Jesús, cuando Jesucristo viene para que Juan lo bautice. Y ahí viene la pregunta que les dije ayer, ¿por qué se bautiza a Jesús? De hecho, Juan le dice, un momento, tú vienes a mí a bautizarte, pero yo soy el que debería de ir a ti para bautizarse. Dice, no soy digno ni desatarte las sandalias de tus pies. Y entonces en Mateo 3, la respuesta de Jesús es, para que se cumpla toda justicia. ¿Sí? Quiero ser bautizado por ti, Juan, para que se cumpla toda justicia. Hay 3 razones por la que se cumple esta justicia. Número 1, el bautismo de Jesús avala el ministerio de Juan. ¿Sí? Que Jesús venga a bautizarse por Juan avala el ministerio de Juan. ¿Sí? Le da un sello de aprobación que lo que está haciendo es de parte de Dios. ¿Sí? No viene porque él tenga que arrepentirse ni porque requiera perdón de pecados, ¿verdad? Sino para que se cumpla toda justicia, avalando el ministerio de Juan. Número 2, para que sea el momento para la identificación de Jesucristo. En el momento en que el Señor Jesucristo se sumerge a las aguas, al río Jordán, en ese momento dice que los cielos se abren y viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz que escuchan y es, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entonces esa señal es para Juan la señal esperada para señalar que este hombre, Jesús, es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y ahí el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Entonces, por esas razones es que Jesús viene a ser bautizado por Juan. Número 1, para avalar el ministerio de Juan. Número 2, porque es el momento de la identificación, ¿verdad? De que tú eres mi Hijo amado. Y número 3, es el inicio de su ministerio. Y de hecho,
los discípulos de Juan se empiezan a ir a seguir a Jesús. Andrés era uno de ellos, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan, y entonces, ahora que Jesús inicia su ministerio, Andrés se va con Jesús. Y de hecho es una de las preguntas que le hacen a Juan, ¿sí? Es una pregunta capciosa que si no tienes el corazón preparado y la fortaleza espiritual, como veíamos de Juan, es, oye, ¿y tus discípulos están yendo con Jesús? ¿No sientes nada? Sí. Es algo así como que, ¿eh? Es un tirabuzón también, ¿no? Están robando mis ovejas. Y realmente ese es el ministerio que vengo a cumplir. Y, o sea, está bien. De hecho, ese es el objetivo, que sigan a Jesús. Yo no soy el Cristo, es Él. Esta del bautismo, esa palabra bautismo que ahora usamos, es una palabra que no era usada propiamente en el contexto judío. Sí, es una palabra común, digamos, e incluso algunos dicen que estaba llena de cosas paganas, la palabra bautizar, ¿sí? Lo que sí significa es sumergirse en agua. El concepto que los judíos sí tenían como muy familiarizado era algo que se llamaba mikveh o mikveh, ¿sí? Era ir a las aguas, era una concentración de aguas, o ir a hacer mikveh, era ir a una concentración de agua para sumergirse completamente, ¿sí? La inmersión en agua, eso sí era conocido por los judíos. Ahora usamos la palabra bautizar, pero podríamos usar otra palabra, pero bueno, podemos identificar que era sumergirse completamente en agua, no era unas gotitas en la cabeza, sino era una inmersión completa en el agua, sí, en las aguas. Entonces la paloma y la voz, el Espíritu Santo es la señal. Este es el indicado. Juan tenía que esperar por esa indicación, esa señal. Ahorita creo que ya no nos va a dar tiempo, pero luego podemos regresar al texto. Todo profeta que hablara incorrectamente, indebidamente las palabras de Dios, merecía morir. Y Juan, por supuesto, antes de señalar quién es el Mesías, tiene que estar seguro, y esta es la señal. Antes, Juan no menciona que Jesús, si algo sabía, a lo mejor presentía o intuía su corazón, por lo que su madre, su prima, su tía María Ajá. ¿Cómo leen a Lucas cuando dice que Jesús era como de 30 años? O sea, Lucas es el que escribe. Ya lo que hablamos acerca de Lucas. Queda así como que, a ver, ¿qué perfil tiene? Pues yo le calculo unos 25, 30 años. ¿Sí? No es en ese sentido. No significa, pues yo le calculo unos, ¿verdad? Con H, José, que significa está próximo a los 30 años. Es decir,
La palabra que usa Lucas es una palabra precisa y exacta. No es así como que hablando al aire de que yo le calculo como unos, ¿verdad? De hecho, pudiera haberlo definido Jesús en base a su propiedad, ¿verdad? Entonces tenía referencias para ser muy exacto en lo que él dice, que era aproximado, se estaban aproximando los 30 años de Jesús. Así puede ser la traducción. De hecho, hay información, pues, que mencionan que por esa mención de Lucas se puede decir con precisión que ese día de su bautismo, y no lo tomen como que preciso de mi parte, pero digo, estos estudiosos dicen que puede ser el 27 de diciembre, ¿no es cierto? El 16 de febrero del año 27 después de Cristo. El bautismo de Jesús, 16 de febrero del año 27. Eso significa que el Señor Jesús nació ahí del año 3, que les decíamos recientemente, y concuerda con la muerte de Herodes en el año 4, ¿verdad? Entonces, son cosas que les digo que si les gusta investigar y leer, rásquenle y van a tener más información al respecto de todos estos temas. Pero bueno, la mención de Lucas es muy exacta y precisa de que Jesús se aproximaba a los 30 años cuando inició su ministerio. Y luego, esta genealogía la podemos comparar con la genealogía de Mateo. Si quieren, tengan las dos ahí en su Biblia. De un lado, busquen Mateo. La comparación puede ser esta, más bien la comparación es esta. La genealogía de Lucas, dijimos que era por parte de María, ¿sí? Cuando dice hijo según se creía de José, hijo de Elí, ¿sí? Se refiere a que Elí es el suegro de José. Era una mención cuando te casas, cuentas el matrimonio con alguien, eres parte de la familia, pues. Entonces se consideraba de esa forma y por eso José es hijo de Elí y de una mención como familiar, ¿sí me explico? No sé si se usa mucho entre ustedes o entre las familias, pero o si en algún estado en particular de México se usa eso, ¿no? De que tú le llamas mi hijo a Martín. ¿Eh? ¿El apellido? Sí, pero más bien no es por el tema del apellido, sino de que ya es de la familia, pues, de pertenencia, a lo mejor sí, exacto. Sí, sí. Sí, no pierde. Bueno, la genealogía de Lucas es por el lado de María y la genealogía de Mateo es por el lado de José. Y la otra diferencia, ¿verdad? Parte de Jesús, hijo según familia de padre de María, y de ahí va toda esta, podemos decir, como física, corporal o carne y sangre, ¿vale?
terrenal, de carne y sangre, ¿sí me explico? ¿Sí? Y la de Mateo es descendente. Es decir, comienza en Mateo 1:1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora comienza en Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Trae un poquito más de notas aclaratorias o con más información esta de Mateo, unas notas pequeñas. Por ejemplo, si quieren vamos a leer, el reloj no está bien, ¿verdad? ¿Faltan 10? Ahorita lo hacemos en 10 minutos. Dice, Jacob a Judá. De Raab, perdón, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón y de la que fue mujer de Urías. Este tipo de referencias son las que agrega aquí referente a mujer. Las mujeres que participan en esta genealogía. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, todos esos son reyes. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, todos estos reyes los encuentran ahí en Segundo de Reyes. A sus hermanos en el tiempo, reyes de Judá. Deportación a Babilonia. Ahí están cuando Babilonia llega y conquista Judá y se los lleva. Sí. No sé si el primogénito necesariamente. Sí. Sí, no necesariamente. Luego el 12, aquí está, después de la deportación de Babilonia, o sea, 70 años después, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David a la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia a Cristo 14. Estas 14 generaciones incluyen al padre, por decir Abraham, e incluyen a David. O sea, incluyendo a Abraham y a David son 14 entre ellos. Y luego incluyendo a David y al que sigue, que es de la deportación, hay 14 y así. Otra cosa que llama la atención, que es muy interesante esta comparación de las genealogías, es de que las dos historias o las dos genealogías coinciden en David, ¿verdad? Y obviamente en Abraham. Es donde se divide de quién descienden. Por ejemplo, José, el esposo de María, desciende de Salomón. ¿Sí lo vieron eso? ¿Sí? Está David. David tiene al rey Salomón y el rey Salomón engendra a Roboam, que vimos también que ahí está la división del reino con Roboam y luego Jeroboam, que es lo que también hemos estudiado. ¿Sí? Y de ahí viene José, el esposo de María. ¿Sí? De la rama. José podría haber dicho, yo soy de la descendencia de Salomón, soy descendiente de David por la línea de Salomón. Y María descendía por el lado de Natán, que era otro hijo quizá menos relevante de David, ¿sí? Y de esa descendencia de Natán, pero Salomón, Natán, de David, desciende María. Entonces, esa es la otra diferencia. De ambos lados, vean ahí el Lucas 1:32. Alguien lea Lucas 1,
31, 32 y 33. Lucas 1, 31. ¿Ven qué promesa tan importante? De sangre. Derecho al reino de David, su padre. Y no solamente tiene derecho, sino dice, Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí? Aquí hago un paréntesis. En la vida de Jesús y ministerio, muerte y resurrección, ¿se cumplió esta profecía? Sí, si Gabriel le dice, a este niño Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Lo vimos cumplido en los evangelios? ¿Eh? Como que dudan un poquito si sí o si no. Marcos ya dijo no. Sí, pero todavía no. Ajá. Eternalmente no sucedió. ¿Eh? Ya no iba a haber un rey después de Jesús. Aún no se cumple esta profecía. ¿Sí? No es un hecho todavía y no sucedió en el tiempo de Jesús, no sucedió en el ministerio de Jesús, en los evangelios. Imagínense, han escuchado la entrada triunfal, luego lo vamos a ver también. ¿Sí? Este título de la entrada triunfal no se lo da ningún, no es un texto dado por el mismo texto de la Biblia, no es un título dado por el texto bíblico. ¿Sí? Es un título que le dan los editores de la Biblia. ¿Sí? No sé cuál caso de editora. Broadman and Holman Publishers de la, ¿cómo se llama? Reina Valera. Según el editor de la Biblia, del texto bíblico, los estudiosos estiman que ese título corresponde como un bosquejo del texto. ¿Sí me explico? No es un título inspirado por Dios. ¿Sí? El título de la entrada triunfal no tiene nada de entrada triunfal. ¿Eh? O sea, no es la entrada triunfal del rey de Israel, pero la gente sí pensó que sí era. ¿Sí? No le tiraban palmas y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, y dice, le querían hacer rey. Ellos sí tenían en su mente hacerlo rey aquí, mientras vida, por decir. Entonces, vamos a ver más del libro este tema. Bueno. Otra diferencia o la última, y con eso termino. Que Lucas era gentil, ¿verdad? Y le escribe a quién? A Teófilo, que parece que no era tampoco judío. Más bien no era judío ni por su nombre, pues era, no sé, sí, no era judío. El Lucas tiene que poner más información relativo a Israel porque quizá los lectores más son gentiles. ¿Sí? Mateo no tiene que poner tanta información porque ya es conocida por los judíos. Mateo está escrito por judío a los judíos. Y de hecho, estaba escuchando hoy que hay un texto de Mateo, del libro de Mateo en hebreo.
y que estiman que Mateo escribió su evangelio en hebreo, ¿sí? Y después hubo traducciones al griego. Y por esa razón, Mateo, ¿en dónde se detiene en su genealogía? O más bien, ¿en dónde empieza? En Abraham. Abraham es el tope de Mateo, ¿no? Dice, por eso los grandes bestias del campo, eh, del mar. Entonces, este relato de Lucas es bien importante, y qué bueno que lo tenemos porque la historia va hasta Adán, hijo de Dios. Bueno, la próxima semana, si Dios nos permite, el texto es la tentación. Ya creo que gracias por su atención. ¿Le detiene ahí la grabación? Lo he tenido.